This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and diminished our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make a variety of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more. All made right here in the USA, from growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. Como cada jueves, en Come Pinaranda nos acercamos hasta la biblioteca para conocer alguna de sus recomendaciones. Ese libro que elige José Luis Sánchez para invitarnos a que leamos. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Miguel. Y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya tienes delante de ti el libro que nos recomiendas esta semana, así que si no te importa, sin más prólogo menos, pues te pedimos que nos leas un fragmento. Pues esa noche, la noticia de que los 3 desertores habían sido apresados y los llevaban de vuelta a la Bounty se difundió como la pólvora. El capitán estaba en su camarote trazando un rumbo hacia las Indias Occidentales, a donde debíamos dirigirnos en breve con las plantas del árbol del pan, cuando el señor Elphinstone recorrió a grandes zancadas el pasillo e irrumpió sin llamar. Como es natural, yo me hallaba ocupado en retirar los platos de la cena del señor Bligh. «Señor», dijo, tomándonos por sorpresa a los dos, y el capitán se volvió en redondo y se llevó una mano al pecho sobresaltado. «Por Dios bendito, hombre, tenga un poco de cuidado al entrar en mi camarote. ¿Quiere? Me ha dado un susto de muerte». «Discúlpeme, capitán, pero he supuesto que querría saberlo de inmediato. Los señores Fryer y Linkeltel se aproximan al barco en un bote. Han vuelto de la isla». El capitán se lo quedó mirando y luego se volvió hacia mí moviendo la cabeza en un gesto de negativa. «¿Pero con qué me viene ahora, señor Elphinstone?», exhaló un suspiro. «¿Por qué diantre iba a interesarme que el señor Fryer esté volviendo al barco?». «Pues porque trae consigo a Muspratt, Churchill y Millward, señor. Los ha capturado». Eso le dio un giro bien distinto al asunto. El capitán dejó sus cartas y salió disparado hacia cubierta. Lo seguí al mismo ritmo porque sería un acontecimiento que valdría la pena ver y una distracción en una velada aburrida. Habían pasado 2 días desde que descubriera la traición de Caicala y, para colmo de males, con el señor Haywood. No me entraba en la cabeza cómo ella había permitido que se le acercara aquel alfeñique granujiento, pero estaba claro que Caicala nos había utilizado a los dos. Deseaba salir de Otaheite casi tanto como los marineros anhelaban quedarse en la isla. Me sentía un idiota por haber confiado en ella, a saber cuántos otros le habrían hecho promesas parecidas a cambio de sus favores. Sin embargo, no conseguía odiarla porque ella había sido mi primer amor y el mero hecho de pensar en ella me provocaba un intenso dolor y me humedecía los ojos. En cuanto al perro, no quise enfrentarme a él por el momento. Había sido tan idiota como yo. La cubierta de la Bounty estaba atestada y todos guardaban silencio, mientras el capitán ocupaba su sitio en la borda para observar cómo llegaba y era izado el bote. Ni el señor Fryer ni el señor Linkelter, que llevaban algún tiempo dedicados a la búsqueda de los 3 fugitivos, mostraban una expresión triunfal. De hecho, si he de ser fiel a mis recuerdos, diría que parecían más bien abatidos, pues la pena por deserción era la horca y últimamente el capitán había demostrado no estar de humor para indulgencias. La tripulación, por su parte, observaba a sus descarriados compañeros con una mezcla de emociones. Por su culpa estábamos otra vez confinados en el barco y nadie había podido solazarse con su amiguita en una semana. Aún así,
formaban parte de la marinería y los hombres admiraban el coraje que esos tres habían tenido al escapar, de manera que nadie dijo nada. Nos limitamos a quedarnos allí observándolos. «Capitán», dijo el señor Fryer, el primero que subió a bordo quitándose el sombrero, «los tres desertores, William Manspratt, John Wilbar y Charles Churchill». El señor Bligh inspiró hondo por la nariz y asintió despacio. «¿Dónde los ha encontrado, señor Fryer?» «En Tetahak», contestó, indicando una parte de la isla a unos 8 o 10 kilómetros de distancia, reunidos alrededor de una hoguera. «¿Estaban comiéndose un cochinillo robado por casualidad?» «No, señor». El capitán enarcó una ceja expresando cierta sorpresa. «Bueno, eso al menos dice algo a su favor», y a continuación añadió dando un paso al frente. «Caballeros, levanten la cabeza, déjenme echarles un vistazo». Los tres obedecieron lentamente y por primera vez les vi las caras. Las tenían muy sucias. John Millward, el más joven, parecía haber llorado porque una serie de surcos y chorretones le afeaban las tersas mejillas. Charles Churchill tenía un ojo a la funerala, adornado con una variedad de tonos violáceos y verdes. «Señor Churchill», dijo el capitán, «¿qué le ha pasado en el ojo?» «Una disputa, señor», respondió en tono contrito. «Una tontería, por mi culpa». «No me diga. Bueno, caballeros, les hemos descubierto. ¿Qué tienen que decir?» Ellos guardaron silencio y todos contuvimos el aliento a la espera de que se deshicieran en excusas. Sin embargo, cuando tomaron la palabra, sus voces fueron patéticas de tan débiles, de manera que no oímos más que una serie de murmullos de disculpa. «Es un poco tarde para lamentarlo», opinó el capitán. «Supongo que conocen ustedes la pena por deserción, ¿no?» Los hombres alzaron la mirada. Millward, especialmente rápido y con cara de pánico, y el capitán torció el gesto. «Ya veo que sí. Su expresión revela que no lo ignoran. Y lo sabían cuando abandonaron sus puestos, tanto como lo saben ahora». «Capitán, si me lo permite, señor», empezó de pronto Muspratt, pero el señor Bligh negó con la cabeza. «No, señor Muspratt, no se lo permito. No pienso escucarlo ahora». «Señor Morrison», exclamó dirigiéndose al ayudante del contramaestre que estaba a menos de 1 metro de allí, «usted y el señor Linkelter lleven a estos hombres bajo cubierta y pónganles grilletes. El castigo se les impondrá mañana». «Sí, señor», contestaron los dos al unísono, y se llevaron a los prisioneros a la cubierta inferior, dejándonos a todos con una mezcla de excitación y puro espanto ante lo que vendría. El capitán miró a la tripulación reunida y pareció a punto de decir algo, pero cambió de opinión, negó con la cabeza y se dirigió otra vez a su camarote. El señor Christian fue tras sus pasos, seguido de cerca por mí. «¿Qué va a hacer, señor?», preguntó el primer oficial cuando estuvimos lejos de la tripulación. «¿Qué voy a hacer?», replicó Bligh, volviéndose en redondo sorprendido. «¿Les parece que está en posición de preguntarme algo así, señor Christian?» «No, señor, solo quería saber». «Existen ciertas normas inexcusables, señor», interrumpió el capitán. «Artículos y disposiciones de la ley marítima a los que debemos ceñirnos. Supongo que me ha seguido usted para sugerir indulgencia, ¿no?». Y añadió con cautela: «Para con sus amigos». El señor Christian pareció desconcertado ante estas 4 últimas palabras y las consideró con cautela antes de hablar. Me pareció, aunque quizá me equivocara, que ante esa frase tomó la decisión de cambiar de táctica. «No, en absoluto, capitán», replicó con firmeza. «En realidad lo he seguido para hacerle saber que contará con todo mi apoyo cualquiera que sea su decisión». «Eso por supuesto, Fletcher», respondió el capitán sonriendo. «Yo soy el capitán, usted un subordinado. Claro que me apoyará si no quiere sufrir las consecuencias». Christian tragó saliva nervioso y comprendí que por algún motivo durante la estancia en la isla la dirección del viento entre esos dos hombres había cambiado. El primer oficial ya no contaba con la confianza del capitán. De hecho, el señor Bligh parecía tenerlo en la misma consideración que había tenido al señor Fryer durante la primera parte del viaje. Lo atribuí a 2 cosas:
en primer lugar, al hecho de que el señor Christian, mucho más que cualquier otro, se había tomado demasiadas libertades con las damas de Otaheite y una perversión que no pasaba inadvertida al capitán. Y en segundo, al papel descubierto entre las pertenencias del señor Churchill con la lista de nombres de los desertores junto al del propio señor Christian. Era llevar la cosa muy lejos, desafiar a un oficial con semejante acusación, pero la sospecha estaba ahí y el señor Bligh no podía permitirse ignorarla. «Lo veré encubierta por la mañana, señor Christian», dijo. «Reúna a la tripulación a las 8 en punto». El primer oficial asintió en silencio y nos dejó. El capitán me miró. «Ocúpate de que no me molesten, ¿quieres?», pidió en voz baja. «Esta noche he de reflexionar. Debo consultar con mi conciencia y con nuestro Señor». No dije nada, consciente de la gravedad del asunto, pero él tomó mi silencio por consentimiento y cerró la puerta. ¿Qué nos has leído, José? Bueno, pues he leído un fragmento de una de las partes más sustanciales, más donde se desenreda todo el núcleo de la novela, de una obra de John Boyne, que a lo mejor os suena a muchos, que no es otro que el autor de esta obra del niño con el pijama de rayas. Bueno, pues en este caso lo que hace la novela que he leído, o que he leído el fragmento, es Motín en la Bounty. Bueno, el Motín en la Bounty se refiere, es una obra en la que él se inspira en un acontecimiento que tuvo lugar, fue real, en la época aquella de la navegación a vela, de esa época dorada de la navegación a vela, ¿no? Que en una nave que se llamaba la Bounty. Por hacer un poco de memoria, seguramente muchos de los que nos están escuchando ahora recordarán una película donde actuaba como protagonista Marlon Brando, que se llamaba así, El Motín de la Bounty, ¿no? El caso es que en el año 1789 este barco, un barco inglés, la Bounty, hace un periplo a través del Cabo de Hornos para llegar a las costas de Jamaica con el fin de abastecerse del árbol del pan. ¿Y con qué finalidad? Con la de abastecer a las colonias inglesas para que los esclavos no se murieran de hambre, ¿no? De alguna manera ese es el entorno, ese es el contexto en el que se produce esta situación. Bueno, el capitán del barco es un hombre riguroso, es un hombre que aplica castigos sin ninguna consideración y, incluso castigos físicos humillantes, ¿no? Azotes atados al palo mayor o castigos aún más graves, ¿no? De aislamiento y dejarles con hambre o con sed, ¿no? Sin darles la ración a los marineros. Bueno, esto al final va a provocar un motín, un famoso motín, ¿no? Estamos hablando de hechos reales, ¿no? El caso es que la Bounty llega a unas islas en la zona de Hawái y allí se abastecen de agua después de haber cruzado el Cabo de Hornos y demás, que las han pasado canutas a punto de morir, y deciden descansar un par de meses, y allí, claro, hay mujeres nativas que, bueno, pues que al final acaban teniendo relaciones con los marineros de la Bounty, ¿no? Claro, cuando reciben la orden de zarpar, muchos de los marineros no quieren volver a la disciplina del barco. No quiere volver a los rigores, al sometimiento, al racionamiento de alimentos cuando están viviendo allí en una especie de paraíso, pues donde no les falta comida, no les falta diversión,
trabajo no tienen y encima pues las nativas les reciben con los brazos abiertos cada noche, ¿no?, en sus camastros. Pues bien, ante la situación o ante la orden de regresar a la Bounty para continuar la travesía, pues muchos de ellos, hemos visto 3 marineros que se sublevan y desertan. Claro, la deserción está penada con la muerte según la ley del mar. Estos marineros acabarán ajusticiados y este hecho va a dar lugar a que el resto se amotine y abandonen en alta mar al capitán del barco, y ellos se hagan cargo del navío. ¿Qué ocurre? Que este capitán, el capitán Bligh, va a llegar, mira por dónde, va a arribar a una isla y de allí otro navío le va a rescatar y le va a llevar a las costas de Inglaterra. Con lo cual todos los marineros en rebeldía están en rebeldía, ¿no? Se han amotinado y según las leyes del mar y de la corona deberán ser ajusticiados. Este es el hecho histórico que alimenta tanto el argumento de la película, donde Trevor Howard era el malvado capitán Bligh y Marlon Brando encarnaba al subalterno con el que se va a amotinar, ¿no?, en contra del capitán. Bueno, pues esta es la historia. Os he traído esta novela para salirme un poco también de lo que estaba recomendando últimamente, porque es una novela de aventuras, porque nos lleva al mar, al océano Pacífico, nos lleva a paisajes asombrosos, fabulosos, nos lleva a la aventura. Cruzar el Cabo de Hornos en aquella época de la navegación, estamos hablando del siglo XVIII, principios del siglo XIX, era jugarse literalmente la vida, era un infierno, un auténtico infierno, cruzar por aquellos sitios con aquellos cascarones de madera, ¿no? De tal manera que, fíjate, los marineros, habrás visto que mucha gente, muchos jóvenes de nuestra generación se ponen una argolla, un pendiente en la oreja, una argolla, ¿no? Este era un símbolo pirata que identificaba a aquellos marineros que habían cruzado ya el Cabo de Hornos. Solo el marinero que lo había hecho tenía derecho a llevar un arete en la oreja, ¿no? Imagínate uno que lo hubiera cruzado 3 o 4 veces. El prestigio de este hombre en las tabernas de los puertos del mundo era absolutamente fabuloso. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se navegaba, vamos a ver cómo vivían los marineros a bordo, cuál era la disciplina, cuáles eran los alimentos en un ambiente de aventura. Y lo que da otra dimensión, otra visión diferente a esta novela es que en la película y en las otras obras literarias que nos han llegado y alguna biografía está tratado el asunto desde el punto de vista del capitán o desde el punto de vista del lugarteniente que se subleva. En este caso, la novela nos la relata un grumete de 14 años que se alista para huir de la prisión, ¿no? Se alista y va al barco de forma voluntaria. Y es la visión de este grumete, de este chaval, de este niño de 14 años, la que nos relata lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en la Bounty, ¿no? Él ya es mayor, pero está recordando los hechos que allí sucedieron. Y bueno, pues esta es la novela que os traigo. Qué interesante, sobre todo porque es muy diferente a lo que hemos estado recomendando las últimas semanas. Pues Motín en la Bounty. No sé si lo voy a pronunciar bien, en la Bounty. Muchísimas gracias, José. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Bueno, pues nada, espero que a la gente le guste. Desde luego es muy, muy atractiva la novela y se van a entretener muchísimo. Sí. Desde luego que sí. Muchas gracias, feliz semana. Bueno, igualmente, hasta la próxima. Dulca,
fabricantes de productos de alta calidad desde 1978. Especialistas en croissant, pan de leche, napolitana y un selecto catálogo de galletas. Dulca, en Peñaranda, en la carretera de Madrid 168 y en la web Dulca.